Es un gusto saludarlos, estimados amigos, y esta vez nos juntamos a través de la pantalla para poder compartir con ustedes el estudio exegético de Hebreos capítulo 13 del 1 al 3. Para esto observaremos los contextos que a continuación vamos a compartir. Sí, vamos a ver, por ejemplo, el contexto literario, la autoría, la datación, etcétera. Aquí tenemos algunas propuestas. Black nos menciona de que el libro de Hebreos efectivamente fue escrito por Pablo. Encontramos alguien, habla acerca de Lucas como el escritor por su lingüística, por su teología, por su historia, por su contexto teológico. Él argumenta que fue Lucas. Y Whittier habla acerca de Apolos, que es una propuesta que puede ser, pero también definitivamente no menciona a él. No definitivamente fue Apolos. Así es que él busca otras opciones para la autoría de Pablo. Así es que aquí estamos la propuesta, ustedes pueden revisar el texto que vamos a compartir también con ustedes. La ubicación geográfica, las teorías sobre la ubicación de los destinatarios de Hebreos abarcan desde Palestina hasta la Roma, Alejandría, Asia Menor, Galacia, Siria, Antioquía, Corintio y Chipre. Estas variaciones de ubicación sugieren que la carta pudo haber tenido un enlace amplio dentro de la cuenca mediterránea. Esto lo menciona James en el diccionario bíblico ahí mencionado. La datación, tenemos también algunos que proponen por los 70, antes de los 70, se discute las persecuciones y contexto del templo. Y, por ejemplo, menciona que la carta suscribe las persecuciones que los lectores estaban experimentando. Así es que esto nos brinda una datación posible relacionada con las persecuciones de Claudio de Nerón antes del 70 y evidencia que la carta tiene periodos de pruebas y oposición. Citas específicas de la carta, y está Hebreo 2:18, 4:15, 12 del 3 al 4, 10 del 32 al 34, reflejan un entorno de adversidad y resistencia. Así es que por ahí van algunos post 70, otros antes de los 70 y otros también con una datación mucho menor si es que hablamos que Pablo fue el autor. Si es que esa es nuestra posición, entonces hablamos de otra fecha. La introducción, el libro de Hebreos ocupa un lugar destacado en el Nuevo Testamento por su rica teología y su llamado a una fe inquebrantable en Cristo. Esa introducción ya es del texto que vamos a estudiar, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Cristo en Hebreos es presentado como sumo sacerdote del nuevo pacto. A pesar de la incertidumbre sobre su autoría, como lo hemos visto en los papers anteriores, la epístola ha sido una fuente de inspiración y reflexión profunda para los cristianos a lo largo de los siglos. En particular, Hebreos 13, del 1 al 3, se presenta como un pasaje de gran relevancia práctica, enfatizando principios esenciales como el autor fraternal, el amor fraternal, y viene del autor, pues Dios mismo, la hospitalidad, la empatía hacia los que sufren. Estos valores no solo eran vitales para la comunidad cristiana primitiva, sino que continúan siendo fundamentales para la vida cristiana en la actualidad. Les dejamos ahí los pies de página, las notas de página, para que ustedes tengan, eh, tengan conocimiento de dónde estamos expresando esta lectura. ¿Sí? La importancia de Hebreos 13, del 1 al 3, radica en su capacidad para resumir y aplicar las enseñanzas cristianas de una manera concreta y accesible. El pasaje comienza con una exhortación a preservar el amor fraternal. El amor fraternal permanezca, dice Hebreos 13:1. Este mandato resalta el papel central que el amor juega dentro de la comunidad cristiana, siendo no solo una emoción, sino un compromiso activo y continuo que define las relaciones entre los creyentes. Este estudio exegético también profundizará en el análisis literario de la declaración, explorando su estructura y el énfasis del autor, que el autor coloca en el amor como un fundamento para la vida cristiana. Muy bien, vemos ahí también a través del análisis contextual. En este estudio vamos a ver mucho el análisis contextual. Ya hemos visto el contexto histórico, ya hemos visto el contexto geográfico, hemos visto el contexto que nos lleva a definir las fechas, posibles fechas de escritura de este libro y también del autor.
Eso es clave porque el ver las fechas nos va a permitir sugerir, como lo hacen ya los autores mencionados, si fue Apolos, si fue Lucas o si fue Pablo. Así es que a través del análisis contextual y verbal, este exégesis se examinará cómo el autor utiliza preferencias y referencias a los relatos bíblicos, como el de Abraham, para destacar la santidad inherente en la acogida de los demás. En el análisis teológico, este exégesis explorará cómo este mandato refleja el corazón del mensaje cristiano, la unidad en el cuerpo de Cristo, donde el dolor de uno es compartido por todos. Este estudio exegético de Hebreos 13, 1 al 3, no solo pretende desentrañar el significado literal del texto, como lo vamos a ver más adelante, sino que también se centrará en el contexto histórico y cultural, explorará la elección de palabras, las estructuras gramaticales utilizadas, examinará su relevancia teológica. El texto de estudio es el siguiente. Ahí lo encontramos en griego, el libro de Hebreos 13, 1 al 3, lo encontramos ahí en el griego y la traducción literal, como lo pueden ver ustedes, pero aquí tenemos nuestra traducción sugerente. También hemos colocado la de la Reina Valera del 60, hemos colocado la de las Américas, sí, para que podamos comparar. Nuestra traducción sugerente es: el amor fraternal permanezca. No se olviden la hospitalidad, porque por esta, sin saberlo, algunos recibieron ángeles. Acuérdense de los prisioneros como ustedes, estando atados, de los que son maltratados, también ustedes como están en el cuerpo. Muy bien, el análisis contextual. La carta de Hebreos fue escrita en un contexto de gran desafío para los primeros cristianos, muchos de los cuales provenían del judaísmo en el primer siglo. Las comunidades cristianas enfrentaban persecuciones, tanto de autoridades romanas como de judíos que veían el cristianismo como una secta desviada. En este escenario que surge la necesidad de fortalecer la fe y la perseverancia de los creyentes, recordándoles su llamado a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, a pesar de las dificultades. Los destinatarios de la carta eran probablemente cristianos judíos que vivían en un lugar del Imperio Romano. Estos creyentes podían estar experimentando presión para volver a las prácticas religiosas judías tradicionales, lo que explicaría el énfasis de la epístola en la superioridad de Cristo sobre las figuras y rituales del Antiguo Testamento. La exhortación del texto estudiado, Hebreos 1 al 3, se enmarca en el contexto de comunidad que necesita reafirmar su identidad cristiana y su compromiso con el amor fraternal y la hospitalidad, valores fundamentales en la vida cristiana primitiva. Ahí dejamos las notas de pie. El análisis literario, Hebreos del 1 al 3, es un pasaje exhortativo que forma parte de las instrucciones finales de la carta. El autor emplea un estilo directo y práctico, recordando a los lectores que la vida cristiana debe estar caracterizada por el amor fraternal, la hospitalidad y el cuidado de los que sufren. Estas exhortaciones no son teóricas, sino que llaman a una acción concreta, lo que refleja el enfoque pastoral del autor. Aunque la autoría de Hebreos ha sido debatida a lo largo de los siglos, como le hemos hecho al inicio de este estudio, hay quienes sostienen que Pablo fue el autor, argumentando que la teología y el enfoque exhortativo son consistentes en sus otras epístolas. En Hebreos 13, del 1 al 3, la insistencia en el amor, el servicio, recuerda las enseñanzas paulinas encontradas en otras cartas, como Romanos 12, 1 Corintios 13, específicamente cuando habla acerca del amor ahí. La apelación a la práctica de la hospitalidad y la compasión hacia los encarcelados y afligidos también está alineada con la preocupación de Pablo por las iglesias, mostrando un corazón pastoral similar al que se encuentra en sus cartas reconocidas. También están las notas de pie ahí. El análisis retórico. Sobre esto podemos decir que el llamado al amor fraternal de Hebreos 1, del capítulo 13, versículo 1 del 13, refleja una preocupación central del cristianismo primitivo, el testimonio de la comunidad cristiana a través de sus acciones. En un mundo donde los cristianos eran a menudo malentendidos y perseguidos, el amor mutuo servía como una poderosa evidencia de la autenticidad de su fe. Eso lo menciona Carlos Montaño Vélez en su libro Fundamentación Bíblica del Amor Fraternal desde la Carta de los Hebreos. Muy bien. En Hebreos 13:2 vemos que la hospitalidad se presenta como un mandato, no solo una sugerencia. La mención de algunos sin saberlo
recibieron ángeles, se refiere a relatos del Antiguo Testamento, como el de Abraham, lo que resalta la importancia de la hospitalidad en la tradición judeocristiana. Este llamado a la hospitalidad es especialmente relevante en el contexto de la iglesia perseguida, donde abrir las puertas a los necesitados era una manifestación tangible del amor cristiano. Finalmente, Hebreos 13:3 exhorta a los creyentes a acordarse de los presos, como si ellos mismos estuvieran encarcelados. Este versículo subraya la identificación profunda de los cristianos que deben tener con los que sufren, una enseñanza que también se encuentra en otras cartas atribuidas a Pablo. La compasión y la solidaridad con los oprimidos eran señales distintivas de la comunidad cristiana, marcando un contraste con su indiferencia del mundo circundante. Bueno, hemos llegado a la parte final de este estudio. Esperamos que haya servido para tu crecimiento espiritual y espero de corazón que tú puedas continuar estudiando la Biblia. Déjanos tus preguntas, déjanos tus comentarios y comparte este video. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.